Hola a todos, hoy vamos a seguir una historia llena de emociones, momentos intensos y giros sorprendentes. Después de tantos días de espera, finalmente Truong ha regresado junto a Tieu-nu y su familia trayendo consigo una reunión llena de felicidad. Pero detrás de todo esto hay secretos que Truong ha guardado durante todo este tiempo. ¿Por qué desapareció? ¿Qué ocurrió durante todo ese tiempo? ¿Y realmente el amor de Truong y Tieu-nu será capaz de superar todos los desafíos? No se pierdan los giros emocionantes y las sorpresas de este video. Quédense hasta el final para descubrir todos los detalles de esta historia de amor llena de misterio. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana atraviesan suavemente las hojas de los árboles, creando un ambiente cálido y tranquilo, finalmente aparece la imagen que tanto habíamos esperado. Es el momento en que la pequeña familia de Truong y Tieu-nu se reúne en el porche de su casa donde todo se vuelve pacífico y lleno de amor. Truong con una mirada llena de ternura sostiene a su hija pequeña. En brazos, sus manos abrazan al bebé recién nacido, protegiéndola como si fuera lo más valioso de su vida. Tieu-nu está a su lado con la mirada llena de cariño mirando a su esposo e hijo con una felicidad evidente en su rostro. Solo un amor incondicional podría haber creado un momento tan hermoso. A su lado, el hijo mayor Dui está sentado en el suelo concentrado en dibujar una imagen. El niño con los ojos brillantes y el lápiz de colores en la mano pinta cuidadosamente sobre el papel blanco. Los dibujos de Dui no son solo simples trazos infantiles, sino que contienen sueños y esperanzas por un futuro brillante. Es una pintura hermosa no solo por los colores, sino por los sentimientos que el niño quiere transmitir. En ese momento, toda la familia disfruta de la paz de la vida sin preocupaciones ni inseguridades. Han superado grandes desafíos para reunirse y ahora juntos disfrutan de las cosas simples que la vida les ofrece. Las risas alegres de Dui, las miradas cariñosas de Truong y Tieu-nu. Todo ello forma una imagen de felicidad que nunca se olvidará. El sentimiento de familia, esa conexión amorosa, no es solo la alegría de ellos, sino también una gran fuente de inspiración para todos los que son testigos. Han demostrado que, aunque haya muchas dificultades, el amor sincero y la fortaleza siempre ayudarán a las personas a superar cualquier reto. Y la familia de Truong Tieu-nu Dui y su bebé recién nacido se ha convertido en un símbolo de una felicidad sencilla, completa y llena de significado. Esos momentos no solo son una reunión familiar, sino también un mensaje sobre el amor, la esperanza y la resiliencia en la vida. Cuando los últimos rayos del sol de la tarde se filtraron a través de la ventana, Truong y Tieu-nu se sentaron juntos en la silla mecedora del porche de su casa. Ambos permanecieron en silencio un momento disfrutando de la paz del lugar como una forma de dejar atrás el cansancio de los años pasados. El ambiente tranquilo se rompió cuando Truong con voz baja y suave pero llena de sentimiento rompió el silencio. ¿Sabes? Durante todo este tiempo he pasado por muchas cosas que nunca te conté. Los días sin ti, sin los niños, me sentía como una persona perdida, atrapada en la oscuridad. Tieu-nu miró a Truong, su mirada llena de ternura pero también de preocupación. Sabía que Truong había tenido que enfrentarse a mucho dolor que nunca había compartido con ella. Y ahora por fin él decidió contarle esas historias que ella nunca había conocido. Truong respiró profundamente y continuó. Fue aquella vez cuando me dispararon. Ese disparo no solo me quitó una parte de mi cuerpo, sino que también me robó una parte de mi memoria. No puedo recordar qué pasó después. Cuando desperté me encontré en una habitación extraña, todo a mi alrededor estaba borroso. No entendía dónde estaba ni por qué estaba herido. Lo único que sabía era que tú y los niños me necesitaban y que no podría rendirme. Tieu-nu lo escuchaba con el corazón apesadumbrado, pero no se atrevía a interrumpirlo. Sabía que todo eso era lo que él había tenido que soportar solo durante todo el tiempo que estuvo desaparecido. Después de eso conocí a alguien, un hombre extraño pero bondadoso.
Él no sabía quién era yo, pero me salvó, me cuidó como si fuera de su propia familia. Esa persona me ayudó a superar esos días oscuros, me llevó a un lugar seguro. Poco a poco me recuperé tanto física como emocionalmente, pero aunque sobreviví siempre sentí un vacío porque no podía recordar a ti ni a los niños. Truong hizo una pausa mirando al frente como si intentara recuperar recuerdos perdidos. Tieu-nu con cariño puso su mano sobre la suya y suavemente dijo: «Siempre supe que volverías, Truong. Nunca perdí la esperanza. Aunque pasaron los años, aunque hubo momentos en los que me sentí débil, en los que pensé que no podía más, nunca dejé de creer en ti, en nuestro amor». Truong la miró con ojos llenos de gratitud. «Sé que has tenido que soportar muchas dificultades. No solo has tenido que encargarte de la familia, sino que también has tenido que cargar con el dolor de no tenerme a tu lado. No pude ayudarte, no pude compartir contigo las preocupaciones. Me siento tan culpable por eso». Tieu-nu negó con la cabeza sonriendo suavemente. «Lo entiendo, Truong. Tú no querías eso. Solo querías proteger a nuestra familia. Sé que no podías hacer nada en esa situación. Y ahora, cuando finalmente estamos juntos, solo quiero verte sano y feliz al lado de mí y de los niños». Truong tomó suavemente su mano y continuó. «Después de recuperarme, decidí regresar a buscarte, a buscar a los niños. Aunque aún no recordaba muchas cosas, sabía que tenía que volver. Y entonces encontré a un amigo, alguien que me ayudó a encontrar el camino de regreso a casa. Él me guió, me ayudó a superar las últimas dificultades para poder encontrarme contigo». Los ojos de Truong brillaban con alegría y agradecimiento. «Gracias a ese amigo pude regresar. Finalmente, después de tantos años, volví a STC. Estar contigo con los niños. Y ahora, al ver nuestra familia feliz, siento que he renacido. Todos esos dolores, esas pérdidas del pasado ya no importan». Tieu-nu apretó su mano, sus ojos llenos de amor. «Hemos pasado por muchas pruebas, Truong. Pero esas pruebas solo han hecho que nuestro amor sea más fuerte. Y ahora juntos construiremos un futuro nuevo sin preocupaciones, sin separaciones, solo con amor y felicidad». Ambos se quedaron en silencio sentados juntos, sintiendo el vínculo sagrado que habían construido después de todas las pruebas de la vida. En ese momento sabían que por difícil que fuera el verdadero amor, siempre los guiaría para superar cualquier adversidad. Truong miró a Tieu-nu, sus ojos llenos de determinación y un amor profundo. Tomó su mano con fuerza y su voz, suave pero firme, se llenó de convicción. «Sabes, después de todo lo que hemos pasado, hay solo una cosa que quiero hacer: compensar todo. Los años de pérdida, los momentos en los que tuviste que cargar con la familia sola, todas las preocupaciones que tuviste que soportar. Siento que no fui lo suficientemente fuerte, no fui lo suficientemente bueno para estar siempre a tu lado. Pero ahora tú y los niños no tendrán que preocuparse ni sentirse solas nunca más. Estaré aquí a tu lado cuidándote, protegiéndote a ti y a los niños. Nunca me iré de nuevo». Tieu-nu miró a Truong, sus ojos llenos de emoción y esperanza. «Truong, no necesitas compensar lo que pasó. Solo necesito que estés a mi lado, saludable, feliz. Eso es todo lo que quiero». Truong sonrió, pero su sonrisa llevaba consigo un toque de melancolía. «Lo sé, solo me necesitas a mí, pero no puedo simplemente quedarme mirando cómo tú y los niños luchan. No puedo aceptar lo que sucedió porque cada día que pasaron sin mí me duele profundamente. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer feliz a nuestra familia. No dejaré que sufras más. Tú y los niños nunca más carecerán de amor y cuidado». Truong se detuvo un momento, miró a Tieu-nu y en sus ojos brilló una llama de pasión. «He perdido a ti y a los niños durante todo este tiempo y no dejaré que eso vuelva a ocurrir. Voy a aprovechar cada minuto que me quede para reconstruir nuestra familia, para ser el hombre que tú y los niños merecen. No habrá más secretos, no habrá más distancias. Solo habrá amor, comprensión y compartir entre nosotros».
Tiaunu escuchaba en silencio, pero en su corazón se alzaba una sensación cálida, como si todas las preocupaciones y los dolores anteriores se hubieran desvanecido. Podía sentir la sinceridad en cada palabra de Truong, sabía que realmente entendía y valoraba todo lo que habían pasado juntos. «No te preocupes», respondió Tiaunu suavemente. «No necesito nada más que saber que vamos a caminar juntos por lo que viene. Confío en ti y confío en que superaremos cualquier desafío». Truong asintió con la cabeza, luego tomó su mano nuevamente apretándola con más fuerza. «Nunca más dejaremos que ninguno de nosotros sufra. Seré el esposo y el padre que necesitas. Te cuidaré a los niños. Haré todo lo posible para que los niños se sientan orgullosos del padre que tienen. ¿Y tú? Tú siempre serás la esposa que más amo, la que más valoro en este mundo». Ambos se quedaron sentados juntos en el silencio de la tarde que se apagaba, mientras el sol se desvanecía, pero su amor brillaba más que nunca. En ese momento, Truong y Tiaunu entendieron que aunque habían pasado por tantas dificultades, el amor y la determinación eran la fuerza infinita que les permitiría superar todo. Y esa promesa, ese amor sincero, sería la base sobre la cual reconstruirían una familia completa y feliz. «Vamos a empezar de nuevo juntos, ¿verdad, cariño?», susurró Tiaunu. Sí, Truong sonrió suavemente. «Empezaremos de nuevo desde el amor, desde las cosas simples pero más valiosas». Y en ese momento, ambos sintieron una conexión más profunda que nunca, como una promesa que nunca cambiaría. Al día siguiente, los primeros rayos de sol iluminaban la casa, creando un ambiente cálido y lleno de energía para toda la familia. Truong y Tiaunu ya estaban listos, y la pequeña familia decidió visitar la casa de la madre de Truong, un lugar al que Tiaunu no había tenido oportunidad de ir en mucho tiempo debido a los años de trabajo y preocupaciones constantes. Truong condujo su coche viejo pero ordenado, llevando a Tiaunu y a los dos niños. Dui se sentaba cerca de la ventana curioso, observando todo lo que pasaba afuera, mientras el bebé pequeño se acurrucaba en el regazo de su madre, mirando el paisaje con ojos asombrados. Toda la familia se sentía emocionada porque no solo era una reunión familiar, sino también una ocasión importante para reunirse y fortalecer los lazos después de tantos años de separación. Truong miró a Tiaunu con una sonrisa feliz y le dijo: «Sé que tienes muchas ganas de conocer a mi madre. Hoy será un día maravilloso para todos nosotros, la verás de nuevo. Y los niños también tendrán la oportunidad de conocerla». Tiaunu asintió con la cabeza, sus ojos brillaban de alegría y algo de nerviosismo. «Estoy esperando con ansias este día. He escuchado mucho sobre ella de tu parte. Seguro que estará muy feliz de vernos». El coche avanzaba por la carretera familiar pasando por casas que conservaban rastros del pasado. Cuando llegaron cerca de la puerta de la casa de la madre de Truong, el corazón de Tiaunu latía más rápido. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción, como si estuviera a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida. La puerta se abrió y Truong detuvo el coche. La madre de Truong, una mujer de mediana edad con el cabello salpicado de canas, estaba de pie en la entrada. Sus ojos brillaban de alegría. Cuando vio a Truong, no pudo ocultar su felicidad. Salió corriendo rápidamente con los brazos abiertos, como si quisiera abrazar a su hijo después de tanto tiempo. «Truong, ¿ya has vuelto?», exclamó su madre con la voz entrecortada por la emoción. Truong bajó rápidamente del coche y la abrazó con todo su amor. Ella le acarició la espalda suavemente, las lágrimas corriendo por su rostro sin decir nada, solo abrazando a su hijo como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. Tiaunu y los dos niños salieron del coche mirando esa escena tan conmovedora. Tiaunu sintió una calidez invadir su corazón y se acercó a la madre de Truong saludándola suavemente. «Hola, soy Tiaunu. Es un placer conocerte». La madre de Truong miró a Tiaunu, luego sus ojos se desplazaron hacia Dui, el hijo mayor, y luego al bebé en brazos de Tiaunu. Sonrió amablemente y se acercó para abrazarla. «Gracias por cuidar a Truong. Estoy muy feliz de que por fin hayas vuelto a la familia».
Los niños son adorables, los cuidaré como si fueran míos. Tiaunu se sintió profundamente conmovida. La madre de Truong era realmente sincera, con una mirada y una sonrisa llenas de cariño, haciendo que Tiaunu no se sintiera como una extraña, sino que de alguna manera ya formaba parte de esta familia desde siempre. Toda la familia entró en la casa de la madre de Truong. El ambiente dentro era cálido y sencillo. La madre de Truong había preparado una deliciosa comida para recibirlos. La familia se reunió alrededor de la mesa y las risas resonaron por toda la casa. La madre de Truong comenzó a contar historias sobre los días en los que lo crió, sobre los recuerdos familiares de antes, lo que hizo que el ambiente se volviera aún más acogedor y cercano. Dui, el hijo mayor de Tiaunu y Truong, estaba sentado junto a su abuela escuchando atentamente cada palabra de ella. El bebé pequeño estaba sentado en el regazo de su madre con los ojos brillantes y riendo de vez en cuando mientras todos jugaban con él. Truong miró esta escena y en su corazón se sintió completamente en paz y feliz. Todo lo que había deseado estaba comenzando a hacerse realidad. La familia estaba reunida y no solo él sino también Tiaunu y los niños podían sentir el amor y la bienvenida de la familia de Truong. Mamá, me alegra mucho que podamos estar juntos de nuevo así. Finalmente hemos vuelto a tener esos días tranquilos juntos, dijo Truong con la voz cálida, pero llena de emoción. Su madre sonrió, acarició suavemente la mano de Truong. Lo importante es que has vuelto. La vida nunca será perfecta, pero mientras tengamos a nuestra familia, todo estará bien. Tiaunu se quedó allí sintiendo que todas las preocupaciones de los últimos años se desvanecían. La madre de Truong, aunque no podía reemplazar los años perdidos, era una parte indispensable de sus vidas. Lo que Truong había prometido ella, lo veía reflejado en cada uno de sus gestos y acciones. La comida pasó entre risas y charlas alegres. Truong, Tiaunu, Dui y el bebé pequeño estaban sentados juntos rodeados de un ambiente lleno de amor. Ese era el momento en que toda la familia se dio cuenta de que se habían reunido de nuevo, no solo como una familia feliz, sino también como una familia llena de amor y comprensión. Cuando la comida terminó, Tiaunu agradeció a la madre de Truong por haber preparado la comida y por recibir a su familia. La madre de Truong sonrió, luego se levantó y le dio una palmada suave en el hombro a Tiaunu. Eres mi nuera, siempre estaré aquí para ti. Confía en mí, todo lo que sea difícil se puede superar cuando estamos juntos. Toda la familia pasó una tarde maravillosa llena de risas y amor. Ese era el momento que tanto habían esperado y ahora todo se había hecho realidad.